Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Kimberly Armengol, gracias por acompañarnos. Usted lo sabe, el viernes pasado la Secretaría de Energía elaboró un anteproyecto de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional que impone regulaciones para ejercer un mayor control en la conexión de las plantas de energías limpias hacia el sistema eléctrico. Esto con el objetivo de evitar afectaciones en ese. Para explicarnos exactamente en qué consiste este tema, nos acompaña en el estudio el ingeniero Mario Morales. Él es director general filial de CFE e intermediación de contratos legados. Mario, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, Kimberly, a tus órdenes. Un tema tremendo que no ha sido muy fácil de entender. Para empezar, ¿qué es la CENACE? El CENACE es el Centro Nacional de Control de Energía. Es una institución muy importante que existe en todos los países. Su responsabilidad es garantizar la operación de la energía en todo el país, en este caso nuestro país México. Recordemos que la energía eléctrica no se puede almacenar. La energía eléctrica tiene que producirse y consumirse. Entonces eso le da características muy especiales. Y esa es la responsabilidad mayor del CENACE, garantizar que las plantas que están produciendo energía eléctrica, independientemente de su tecnología, estén produciéndola en el momento en que se está requiriendo su consumo. Entonces hace necesario definitivamente ser muy cuidadosos en el proceso del control y la operación de la energía eléctrica, en este caso en nuestro país. Para entenderlo un poquito, ponos en contexto, ¿qué ha pasado con esa industria en México históricamente? Bueno, históricamente no puedo dejar de recordar el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio se firmó el 17 de diciembre del 92. Circunstancialmente, precisamente en diciembre del 92, se modifica la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de manera importante, ya que se le quita la palabra de generación y se le agregan una serie de conceptos y criterios que por primera vez aparecen en nuestra legislación. Y es el autoabasto, es el pequeño productor de energía eléctrica, el productor independiente de energía eléctrica, la importación y la exportación. Elementos que la Constitución impedía, puesto que el único responsable de la generación, de la transmisión, de la distribución de la energía eléctrica era el Estado. Entonces, ante esta modificación de la ley, sin modificar la Constitución, inclusive se consideró que era inconstitucional, aparecen estos nuevos elementos. Y en abril del 93, por primera vez se modifica el reglamento de la ley, después de 40 años de ser el mismo reglamento. El proceso inicia un periodo importante en el país, en el sector energético, donde, derivado de la decisión del gobierno en su momento, de establecer que no existían las condiciones de inversión necesarias en el país y que era obvio y necesario atender el crecimiento y la demanda de la energía eléctrica por el crecimiento económico del país, fue necesario tomar la decisión de invitar a inversionistas extranjeros. Y ahí estos inversionistas extranjeros empezaron a participar en licitaciones, en lo que se le llamaron productores independientes o productores externos, productores independientes de energía. Y estos productores independientes de alguna manera compitieron, hicieron sus mejores ofertas y bueno, pues CFE es como si diéramos un ejemplo de una casa. Yo necesito una casa, voy a comprar una casa, me la va a vender y la voy a financiar a través del banco. Esa casa me la van a ofrecer al 15% promedio anual y yo la voy a pagar a lo largo de 20 años. Sucedió lo mismo con las centrales eléctricas de los privados. Durante 20 o 25 años, dependiendo del tipo de contrato, se empezaron a pagar sistemáticamente en forma mensual la energía que producía, puesto que era el motivo del contrato, producir energía para vendérsela a CFE, y asimismo la central misma. Entonces la central fue pagada a lo largo del periodo por parte de CFE junto con el financiamiento de la misma central, pero resulta que después de concluir el proceso del contrato de los 20 años que debieron haber transcurrido, la primera central de estas características inicia operaciones en 1998, obviamente en el 2018 salieron las primeras centrales porque tenían un periodo de 20 años, otras tienen de 25 años, y estas centrales a la hora de dejar de entregarle la energía eléctrica por contrato a la CFE, se quedaron con la propiedad de la central. O sea, CFE pagó la central,
pagó el financiamiento y se quedó sin ella. Entonces, eso generó una condición pues de una presencia en el mercado del sector privado en estas condiciones. Obviamente, posteriormente transcurre el tiempo, en México sigue creciendo, sigue demandando cada vez más energía. Cada año definitivamente hay un incremento de la demanda y el consumo de la energía eléctrica porque estamos creciendo como país. Y continúan la presencia de este tipo de generadores, incrementándose el número. Hoy en este momento hay 31 generadores que tienen una presencia importante en la producción de energía eléctrica en el país. Pero empezaron a crecer otro grupo de generadores que se le llaman autoabasto. Los autoabasto, que son aquellas empresas que consideraron conveniente pedirle al gobierno, proponerle al gobierno, que eran tan grandes como las acereras, como las cementeras, de alguna manera pues buscar un esquema que les permitiera a ellos hacer una inversión y tal vez ellos pudieran obtener precios mejores que los que les pudiera ofrecer la CFE. Entonces, se diseñan esquemas de producción de energía eléctrica para autoabastecerse. O sea, Cementos X tiene una filial en Veracruz, otra filial en Oaxaca, y etcétera. Entonces, hay una distribución de diferentes filiales de esa empresa tan grande. Y pues obviamente dice, oye, pero ¿cómo hago llegar la energía eléctrica que yo estoy produciendo en Monterrey a Veracruz, a Oaxaca, a cualquier otro estado de la República que está en mi filial? Bueno, pues voy a utilizar el transporte, que es la línea de transmisión. Voy a transportar la energía eléctrica desde el punto donde yo la genere hasta el punto donde sea consumida. A eso se le denominó el autoabasto. Sigue transcurriendo el tiempo, estas grandes empresas empezaron de manera original a ofrecer esta condición de autoabasto para poder definitivamente tener mejores condiciones de precios en energía eléctrica, puesto que ellos mismos la producían. La ley ya lo permitía a partir del 92. Y bueno, viene la ley de transición energética, donde México empieza a visualizar la importancia de incursionar en las energías renovables a finales de los 2000 y fracción 2008-2009. Y se crea la ley de transición energética y al mismo tiempo se busca impulsar las energías renovables en el sector eléctrico. Se crea una serie de resoluciones para poder hacer este impulso y la realidad es que se empieza a distorsionar el autoabasto, porque el autoabasto posteriormente ya lo empezaron a manejar empresas privadas para venderle energía eléctrica, crear un mercado paralelo de energía eléctrica a empresas particulares de cualquier tipo, inclusive retails o mercado de baja tensión, de empresas pequeñas. ¿Y esto en qué impactaba? Esto impacta de manera importante porque el precio que tiene el transporte a través de un mecanismo que todavía no está muy claro, se da un precio muy bajo, demasiado bajo, barato, demasiado, y esto origina que se otorgue un subsidio, una especie de subsidio. Lo lamentable o lo que podemos destacar en este caso es que este subsidio lo está pagando el usuario final. Entonces el usuario final está subsidiando a las grandes empresas. ¿Está pagando más? Pues de alguna manera sí, son importes de miles de millones de pesos que de alguna manera paga el usuario final a lo largo de todo el país, y este subsidio, por darle una denominación, les genera un beneficio a este tipo de centrales de autoabasto. Entonces, que tiene una distorsión. Cuando yo veo mi recibo, hay un incremento de lo que me costaría originalmente y ese dinero está yendo a subsidiar a las empresas. Definitivamente. Dame un segundito, vamos a hacer una pausa, no le cambie, regresamos. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Mario, te quiero preguntar en una pregunta 3 temas que son importantes. ¿En qué consiste el acuerdo? ¿Por qué han levantado tanta ámpula y si es un tema temporal? Claro. Mira, el acuerdo, nosotros en general en el sector eléctrico, energético eléctrico, estamos monitoreando permanentemente el comportamiento del sistema. Indiscutiblemente lo hacen todos los países y más hoy con la pandemia. La pandemia es una epidemia que ya llegó a nuestro país y que ha tenido unos efectos muy, muy importantes en todos los sentidos. Si recordaremos, la Secretaría de Salud emitió acuerdos
derivados del Consejo de Salubridad, acuerdos el 23 de marzo, donde declara la sana distancia. Y obviamente pues todo el mundo estábamos atentos para cuidar esa distancia y tratar de minimizar pues el posible contagio. Sin embargo, después el día 31 de marzo emite un segundo o un tercer acuerdo donde establece con toda claridad la disminución o la paralización de las actividades no esenciales, o sea que se detuvieran las actividades no esenciales. Se identificaron en todo el país estas actividades no esenciales y además se incrementó el quédate en casa, o sea, el lema de quédate en casa que tuvo efectos importantes. De hecho, debo decirlo, empezamos a observar durante el mes de marzo mucho quédate en casa por iniciativa propia de los jefes de familia o de las mismas familias. Entonces, al estar monitoreando nosotros el comportamiento de la energía eléctrica, siempre vemos un incremento del consumo de la energía eléctrica del año que estamos evaluando con respecto al año anterior. Entonces, el incremento era un promedio razonable, aceptable, el 3-4%, y llegó el momento en que este mes de marzo, que empezaron a tener estos eventos, vimos con toda claridad la disminución a partir del 1 de abril de la energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que ya el 2020 empezamos a consumir menos energía eléctrica comparado el día 1 de abril con respecto al día 1 de abril de 2019. Y la curva empezó a disminuir. Y obviamente esta medición la empezamos a ver nosotros, el SENACE, la Secretaría de Energía y nosotros en CFE. Esta disminución fue incrementándose paulatinamente. Llegamos a tener, cada día varía, llegamos a tener días en regiones de hasta el menos 21% de disminución, sobre todo en zonas altamente turísticas. A nivel nacional traemos ahorita un 10% en promedio de disminución. Entonces, era muy evidente la preocupación que estábamos teniendo porque el sistema, vuelvo a insistir, es algo que tenemos que monitorear permanentemente. El despacho es por minuto, por segundo, o sea, no se puede hacer de otra manera. Entonces, se evaluó, la CENER consideramos y se considera que tiene las facultades en la ley, en la Constitución, de estar monitoreando el tema de la confiabilidad, la continuidad, la seguridad del sistema eléctrico. Cuando vimos este comportamiento, no sabemos qué niveles de impacto iba a tener, puesto que la mediana industria, la gran industria, el sector comercio, salvo el alimentario, salvo el que era estratégico o que se había considerado esencial, se había parado. Y los efectos estaban siendo observados con registro sistemático de la disminución de la energía eléctrica. Entonces, haciendo la evaluación, se dijo, bueno, pues vamos a ver cómo tuvimos algunos problemas, tuvo algunos problemas el SENACE durante el mes de marzo. La energía renovable intermitente, porque hay energías renovables de diferentes tecnologías, la propia nuclear, la hidráulica, la geotérmica, pero en particular la energía renovable solar y la energía renovable eólica son intermitentes. ¿Qué quiere decir? Que nada más producen energía eléctrica cuando tienen los elementos que originan la producción de la energía eléctrica. Hay sol, hay energía eléctrica. Hay aire, claro. Hay energía eléctrica. Obviamente, durante las horas del día, pues hay muchos momentos en que no hay energía eléctrica producida por estos generadores, es decir, por estas centrales. Entonces, lo que origina esta variación o esta intermitencia, origina bajo ciertas condiciones muy especiales oscilaciones en el sistema. Al presentarse fallas transitorias, que son muy comunes, en estas fallas transitorias, inclusive en la alta tensión, que son menos comunes, pero son factibles, no sé, una rama o un choque, algo que haga que se vaya la luz intermitentemente. El sistema eléctrico, como cualquier otro, tiene sistemas de protección que permite determinar es algo transitorio. La rama ya no está, fue una descarga eléctrica, por ejemplo. La descarga eléctrica cae, ya no está. Entonces, en ese momento, el sistema en automático prueba y se vuelve a restablecer. Por eso a veces vemos que se va la luz y al rato regresa. ¿Por qué? Porque el sistema automático
reintentó y definitivamente restableció el servicio porque era algo temporal. Cuando el poste cae al suelo y las líneas caen al suelo, es una falla definitiva y pasan horas para poder restablecer. Los clásicos transformadores, ¿no? Que decían que tronó y tardan horas en arreglarlo. Hasta que no vas y lo cambias. Pero las transitorias son muy frecuentes. El problema con las transitorias, con los fenómenos transitorios, es que hay un abatimiento de voltaje. Entonces, cuando se cae el voltaje de manera importante, todos los generadores tienden a pararse. Pero un generador es una masa grande que está girando. Entonces, si tú por segundos, por milisegundos, que son entre 60 y 100 milisegundos, lo que tarda una falla de este tipo, tiende a pararse, pero no se para por la misma inercia que lleva el giro de esa masa grande del rotor del generador. Las energías renovables no tienen esa inercia, no tienen esa masa. Entonces se salen, se desconectan del sistema y como hay una gran concentración de este tipo de generadores en ciertas zonas, como lo es el sureste, como es el noreste en cuanto a eólica, entonces se desconectan grandes cantidades de generación. ¿Por qué ha molestado tanto el acuerdo? Porque hasta ahorita con lo que me lo estás explicando está muy claro, pero ¿por qué molesta tanto? No lo entendemos muy bien porque además, tú lo acabas de preguntar, es temporal. ¿Temporal ¿Por qué cuánto es tiempo? temporal? Bueno, pues el mismo tiempo que los mismos médicos han podido definir cuánto tiempo va a durar el efecto del coronavirus. Aquí, obviamente, vienen varios aspectos en los próximos días o semanas tal vez. El presidente, con mucho tacto, con mucho cuidado, está dictando las reglas del juego para reanudar la economía. Eso obviamente va a empezar a reanudar el consumo de la energía eléctrica y lo vamos a empezar a ver. Entonces, en ese momento que tengamos las condiciones idóneas para evitar el riesgo que pueda tener el sistema, se van a reanudar de igual manera. Ahora, no perdamos de vista, fueron 17 centrales las que estaban interconectadas en pruebas. Ya existe en el sistema, existen 120 centrales ya conectadas, están trabajando, eólicas y solares. Y en este momento estaban 17 centrales en pruebas. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso, cuando tú terminas de construir tu central, tú solicitas que en ese periodo determinado se hagan pruebas y además el SENACE las tiene que validar para garantizar que tu central tiene las condiciones idóneas, ¿no? Entonces empiezas a hacer pruebas. Cuando surge esta decisión del acuerdo para poder suspender en un periodo sin especificar todavía, pero evidentemente transitorio y no muy largo, porque todo va a depender de la renovación económica del país. Vamos a hacer otra pausa. Regresando en nuestra recta final tenemos unas preguntitas muy rápidas. Acompáñenos, ya volvemos. Estamos de vuelta con el ingeniero Mario Morales, ya estamos en la recta final. Mario, dentro de lo mucho que se ha dicho con relación a este acuerdo, uno de los temas es que México se comprometió a que el 35% de la energía para 2024 va a ser energía limpia. ¿Vamos a cumplir con esto? Sí, definitivamente. Está en la Ley de Transición Energética, es un compromiso que tiene el país. Pero no perdamos de vista que la energía limpia no nada más es la eléctrica, sino tenemos muchas otras áreas dentro del país que, como es la electromovilidad, por ejemplo, o lo que es la movilidad vehicular en el país, creo que es uno de los impactos más importantes que tiene. Entonces, la administración actual está cuidando muy bien en qué incursionar, las diferentes líneas estratégicas para poder cumplir este compromiso y definitivamente en ningún momento se ha dicho que no se pretende cumplir. Sí, que no se vaya a cumplir para 2024. Tampoco se le está dando la espalda a las energías renovables. Definitivamente no. Simplemente en este momento que se da el acuerdo de suspensión, vuelvo a insistir, se va a reanudar en los próximos días o semanas, tal vez. Y además debemos de dejar en claro que existen en este momento 104 proyectos más, aparte de los 17 que se suspendieron, hay 104 proyectos más que tienen diferentes fechas de entrada en operación, que tienen ya su contrato de interconexión, que no se han terminado de construir y que van a entrar entre el 2021 y 2024 y esos proyectos están vigentes. Aquí el único aspecto que sí es importante señalar, que estos proyectos, bueno, actualmente se tienen alrededor de 578 centrales eléctricas de todas las tecnologías, dentro de las cuales están ya 120 renovables, intermitentes, eólicas y fotovoltaicas. Y dentro de ellas se van a adicionar estos otros
104 proyectos, hablando exclusivamente de las fotovoltaicas y eólicas. Con estos que tenemos actualmente ya tenemos 81.700 megawatts instalados disponibles para poder atender la demanda de la energía eléctrica del país. La demanda máxima del año 2019 fue de 49.000 megawatts, o sea, hay una capacidad disponible adicional de 30.000 megawatts. Pero si agregamos los proyectos que se van a integrar en los próximos años, vamos a llegar, son alrededor de 20.000 megawatts, vamos a llegar a 101.000 megawatts instalados. Eso ya es una realidad, ninguno se va a trastocar a menos que el proyecto o la central decida no continuar, pero son 101.000 megawatts instalados contra una demanda estimada, independientemente de la afectación que haya generado esta pandemia en nuestra economía. Estamos estimando una demanda de 56.000 megawatts. Entonces vamos a tener disponibles casi el 50% de capacidad instalada. Sin embargo, no hay que perder de vista que adicionales a estos 101.000 megawatts instalados de generadores de todas las tecnologías, la CREP autorizó hasta 130.000. Entonces hay 30.000 megawatts que no tienen contrato de interconexión, que probablemente ya no puedan ser interconectados porque las regiones en donde ya existe una gran capacidad de energía renovable, pues hay que cuidarla. Si no se tiene en el país la flexibilidad para atender y enfrentar las energías renovables, realmente tendríamos una crisis en el sistema que afectaría en interrupciones y afectaría a los clientes finales. Entonces, claramente esta iniciativa es para no poner en riesgo el suministro en para hospitales. Ordenar todo y además no poner en riesgo exactamente lo más importante, hospitales y centros de alguna manera de salud. Y por otra parte, pues bueno, nos queda muy claro que el quédate en casa originó que las familias estuvieran en casa en mayor proporción. ¿De alguna manera esto va a impactar en el consumidor final? No, definitivamente ni positivo, nada. Negativo, más nada. No tiene el consumidor, porque además recordemos que el presidente estableció muy claramente el compromiso de no incrementar las tarifas finales más allá de la inflación, se ha cumplido hasta este momento. Y por otra parte, algo muy importante, también comprometió no modificar la Constitución ni modificar la legislación vigente, y lo está cumpliendo. Todo esto que estamos comentando pues, está relacionado con temas de regulación. ¿Por qué ha generado tanta polémica esta situación en varios sectores de la sociedad? Es una interrogante interesante, no perdamos de vista muchos inversionistas que dicen que vienen a hacer grandes inversiones a México, si lo están haciendo. ¿Se asustan? Pero no hay que perder de vista también, y ha llamado mucho la atención a nivel interno, que muchas de estas grandes inversiones están complementadas con la banca de desarrollo. ¿Quién es la banca de desarrollo? Pues nuestra banca. Y realmente el que está poniendo parte de ese dinero de inversión, pues es la Banca de México también. Entonces, los grandes capitales se están complementando con recursos del propio país. Entonces, sí hay un gran interés. El interés más que de países son de particulares, de otros países. En España, no perdamos de vista, en España a finales de los 80 se crea una reforma energética importante que les causó una crisis tremenda. En diciembre del 2013 deciden cancelar su reforma energética por todos los problemas eléctricos. Había interrupciones ya en las colonias casi prácticamente de la ciudad, de Madrid. Y esto originó, a nosotros nos llamó mucho la atención porque la reforma en México, muy parecida a la de España, inicia en diciembre del 2013. Cuando España cancela su reforma, nosotros creamos nuestra reforma, que tiene muchas características parecidas a las de España y otras tantas a las de Estados Unidos. Ingeniero Mario Morales, casi me tengo que ir, me queda un minutito y medio. Por favor, dile al auditorio, dile a los empresarios que se sienten como nerviosos, que a lo mejor no se está entendiendo bien qué es lo que se propone, qué es esto y en qué va a impactar. Claro. Hoy por hoy lo que se está haciendo, y es muy importante para nuestro país, es precisamente rescatar la soberanía energética, en primer lugar, sobre todo la parte eléctrica. Y por otra parte, utilizar o apoyarse más bien en la legislación actual para poder definir las líneas de acción que permitan garantizar sobre todo el mejor precio al usuario final y
la seguridad de la energía eléctrica, o sea, que yo no tenga interrupciones. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, y hoy más que nada, sobre todo derivado de la pandemia, pues evitar cualquier factor externo que pudiera trastocar de alguna manera el sistema, que cause inestabilidad y que provoque alguna interrupción. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. La política de confiabilidad que se tocó hace un momento también, lo que busca es precisamente ordenar y que nuestro sistema eléctrico no tengamos los problemas que ya tienen otros países relacionados y derivados de las energías renovables. Realmente vamos para allá, y el respaldo más importante es el almacenamiento a través de baterías. Eso es inevitable. Dentro de varios decenas de años es la única opción que vamos a tener en el mundo, no en México, en el mundo. Hay desarrollos muy importantes y nuestra tendencia es hacia ese sentido, hacia esa finalidad, hacia ese fin. Sin embargo, pues bueno, tenemos que estar muy conscientes de que tenemos una transición que hay que ir trabajando fuertemente. Mario Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por explicarnos este tema, porque se lee muchísimo, se dicen muchas cosas, pero no sabíamos exactamente en qué consistía. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, muy amable por invitarme. Gracias. Los espero el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Que tengan una excelente noche.